Bueno, compañeras, la semana pasada, como dice Magdalena, nos habíamos dedicado al sexo, Porno. pero la semana pasada nos habíamos dedicado al sexo como, digamos, lúdico, optimista, ¿no? Hoy toca el sexo depresivo, ¿vale? Vaya, vaya, vaya. Así que eh, Levantar ánimos. vamos a levantar ánimo, ¿no? Nada, bueno, bromas aparte, no. Ella va repasando, Simón va repasando toda la casuística. Y bueno, y ahora nos toca, bueno, pues ver cómo los padres de la literatura han vivido su vida sexual en la ancianidad. Simón va construyendo un saber alrededor de todas estas fuentes de información que cuando lleguemos al final del libro yo creo que nos permitirá hacernos una visión bastante completa de la sexualidad tanto masculina como femenina. Pero tenemos que llegar hasta el final. Tenemos que seguir viendo uno por uno todos los testimonios, todos los puntos de vista para ir construyendo la forma de ese tremendo poliedro que es la vejez y la sexualidad en la ancianidad, ¿no? Pero necesitamos seguir construyendo esa imagen dándole la vuelta al contorno, ¿vale? En las páginas que tenemos por delante, pues bueno, pues vamos a hablar de algunos testimonios literarios muy interesantes, de Chateaubriand a Tolstoy, pasando por Goethe, por Lantut, eh, inclusive por Rodin. Vamos a ver muchos ejemplos muy interesantes en lo que viene. Pero son todos puntos de vista parciales con los que la autora va construyendo esa figura desde fuera, ¿no? Ese poliedro lo vamos construyendo desde todos esos múltiples puntos de vista. Bien, página 406. Ujú. Taina, si te apetece, empieza tú. Poseemos testimonios bastante numerosos sobre la vida sexual de los hombres de edad. Poseemos testimonios bastante numerosos sobre la vida sexual de los hombres de edad. Esta depende de su vida pasada y también de su actitud con respecto a la vejez en conjunto y en particular con respecto a su imagen. Sí, Chateaubriand. Chateaubriand detestaba, como se ha visto, su rostro de viejo, al punto de prohibir que lo retratara. En la primera parte del amor de Villiers, eso se lo dejo para Marie. Amor y vejez, Y vejez, sería traducido. Amor y vejez, ah, de canciones de tristeza, tristeza. de tristeza, ¿no? De vejez. Ujú. Sí, Que escribió, que escribió a los 61 años, seguramente para la occitana, rechaza los tiernos avances de una mujer joven. Si me dices que me amas como un padre, me horrorizarás. Si pretendes amarme como a un amante, no te creeré. En cada hombre joven veré un rival preferido. Tu respeto me hará sentir mis años. Tus caricias me librarán a los celos insensatos. La vejez afea, afea incluso la felicidad. En el infortunio es todavía peor. Envejecido en la tierra sin haber perdido nada de sus sueños, en sus locuras, de sus vagas tristezas, buscando siempre lo que no puede encontrar y uniendo a sus antiguos males los desencantos de la experiencia, la soledad de los deseos, el hastío del corazón, la falta de gracia de los años. Dime, ¿no habré dado a los demonios con mi persona la idea de un suplicio que aún no habían inventado en la región de los dolores eternos? Cruelmente sensible a la falta de gracia de los años, ese rechazo le fue dictado por una especie de narcisismo a la inversa. Por el contrario, Goethe, satisfecho a los 65 años de su situación en el mundo, se miraba con complacencia. Al salir de viaje a Wiesbaden, el lugar de su juventud, vio en el camino un arco iris que, velado de bruma, permanecía blanco. Escribió entonces: Así, anciano, alerta, no te dejes entristecer.
A pesar de tus cabellos blancos, todavía podrás amar. Aunque era de temperamento frío, con un importante componente homosexual, siempre había concedido un gran lugar al amor. En Fausto, el héroe se rejuvenece en parte para poder amar de nuevo, a la inversa. Goethe espera del amor una renovación análoga a la de la serpiente que se despoja de su vieja piel. Anciano alerta. Necesita una pasión joven para calentarse la sangre. La encontró en Wismande. Su amigo, el banquero Willemer, le presentó a la mujer de 30 años con quien acababa de casarse. Marianne, bella, brillante, admirada apasionadamente a Goethe, y le hizo firmar hermosos poemas que escribió junto a él. Goethe se prestó al juego, después se encontró prisionero y como lo había deseado, creyó que había encontrado una nueva juventud. Volvió un año más tarde a casa de Wittemer, pero la pasión de Marianne lo aterró, la dejó para no verla más. Se escribieron durante mucho tiempo. Esta aventura le inspiró el libro de Zuleika, o trozo central del diván. Gracias, Taina. Nani, continúa tú, por favor. Su conducta fue mucho menos prudente cuando, en Marienbad, a los 72 años de edad, se enamoró de la preciosa Ulrica, que tenía entonces 17. El primer año, en 1821, se limitaba a charlar con ella, a llevarle flores. Los años siguientes se pasó casi todo el tiempo con ella, ingeniándose para adelantarse a todos sus deseos. ¿Estás contenta, hijita?, preguntaba con ansiedad. Se enamoró de una pianista polaca, la señora Simonowska, célebre, elegante y muy hermosa, pero pronto volvió a Ulrica. Ella se me presenta en 100 actitudes diversas y cada vez es un nuevo placer, escribió a la madre de la muchacha. Poco a poco su pasión aumentó. Quiso casarse con ella y consultó a un médico para saber si, dada su edad, se lo desaconsejaba. El gran duque Carlo Augusto pidió en su nombre la mano de Ulrica. Goethe no obtuvo respuesta enseguida. Acompañó a la familia a Karlsbad y festejó con ella su cumpleaños. Pero al dejarla, unos días más tarde supo que esos adioses eran definitivos. En el coche que lo llevaba escribió un poema desesperado. Nadie dice, ni sus amigos ni sus estudios podrán consolarlo. El universo está perdido para mí y estoy perdido para mí mismo. Yo que hasta ahora era el favorito de los dioses. Me han puesto a prueba, me han enviado a Pandora, tan rica en tesoros, pero más rica aún en peligros. Me han empujado hacia sus labios generosos. Ahora me separan, dejándome aniquilado. Su hijo, su nuera, le hicieron escenas, temían por la herencia. Tuvo el consuelo de volver a ver a la Zimasnoska, que había ido a dar un concierto a Weimar. El día de su partida, en el momento en que el coche se alejaba, se puso a gritar: «¡Corran, tráigamela!». La Zimasnoska volvió y él la estrechó en sus brazos llorando, sin decir una palabra. Se despedía del amor, de la juventud. Cayó enfermo, o por lo menos se metió en cama, quizá para escapar a la agitación que reinaba en la casa, pues el proyecto de casamiento no había sido definitivamente abandonado. Su amigo, Zelter, vino a verlo y le leyó en voz alta 3 veces seguidas la elegía que le había inspirado el rechazo de Ulrica. Entonces accedió a levantarse y se curó rápidamente. Insertó el poema en un conjunto que llamó Trilogía de la Pasión. Pero a partir de ese momento las mujeres no existieron más para él. Permaneció hasta la muerte obstinado en su rencor. Tremendo, tremendo, ¿no? Que ¿Quién se lo podía esperar del autor de las penas del joven Werther, ¿no? no sabía esta parte final de su... No,
Yo de tampoco. su vida. No, Ni no, de- no. Y más cosas que vamos a leer, ya verás. Marí, adelante tú. Vale. Los amores de los viejos no siempre están condenados al fracaso. Lejos de ello. En muchos, la vida sexual se prolonga hasta muy tarde. El duque de Bouillon tenía 66 años cuando nació su hijo Turenne. El padre del célebre duque de Richelieu se casó por tercera vez a los 70 años en 1702. Su hijo, de 62 años, gobernador de Guyana, llevaba una vida disipada. Sedujo en su vejez a muchas mujeres jóvenes. A los 78 años, su peluca, Con peluca. con peluca, maquillado, muy delgado, parecía, dicen, una tortuga sacando la cabeza del caparazón. Pero esto no le impedía tener relaciones con actrices de la comédie française. Tenía una amante titular y por las noches frecuentaba prostitutas. A veces las llevaba a su casa y se complacía en escuchar sus confidencias. Casado a los 84 años, recurría a afrodisíacos. Dejó embarazada a su mujer. Además, la engañaba. Conservó la actividad sexual hasta su muerte a los 92 años. Marivaux se casó a los 77 años y tuvo una hija. La Canal se casó a los 77 y tuvo un hijo. Un ejemplo bien conocido de lozanía sexual es el de Tolstoy. Al final de su vida, predicaba para el hombre y para la mujer una castidad completa. Sin embargo, a los 69, a los 70 años, al volver de grandes paseos a caballo, tenía relaciones sexuales con su mujer. Después se paseaba todo el día por la casa con aire alegre. Eso de que los hombres al llegar a viejos pierden esa fuerza sexual, ¿no? Pues eso se ve que depende, ¿no? Depende. Depende. Yo creo que más, cuanto más se practica, más energía se tiene. Muy bien, Marí, muy bien. La virtud está en la práctica. Eso ya lo decía Claro, Aristóteles. Muy bien. la Adelante. sexualidad ocupó un lugar importante en los años de juventud de Hugo y durante su madurez. Era un poco voyeur. En sus versos se complace en evocar a un fauno acechando la desnudez de las ninfas, a un escolar espiando a través de un tabique a una modistilla que se acuesta, a una bañista descalza de quien se ve el pie desnudo, un chal que se entreabre, un vestido que se sube. En Guernesey, con la complicidad de su mujer, sobre pretexto de sofocos nocturnos, hacía acostar a una criada, en general joven y agradable, en una habitación contigua a la suya. A veces hacía el amor con ella, pero parece también, según sus cuadernos, que la miraba desvestirse sin que ella lo supiera. ¿Quién lo iba a decir de Hugo? Nos Sin estamos que ella lo enterando. No, supiera. no. En fin, menos mal que su obra le supera y podemos seguir Sí. disfrutando, ¿no? Gracias, María. Elida, por favor. Cuando publicó a los 63 años Les chansons de Ruiz et de Bois, Deyot, indignado, lo comparó con los viejos que sorprenden a Susana en el baño. En sus cuadernos abundan las informaciones sobre su erotismo senil. Entre los 63 y los 68, sus relaciones amorosas fueron escasas, un promedio de media docena por año, pero esa cifra aumentó después. No tenía ya relaciones sexuales con Juliette. Frecuentaba a escondidas otras mujeres, con frecuencia prostitutas. Cuando vivía en Guernesey, solía ir a Fermain Bay,
cerca de Hauteville House, para sus placeres secretos. El lugar está anotado en los cuadernos de 1867, 4 veces del 14 al 17 de junio, y también en sus cuadernos de 1868. Para evitar los celos de Juliette, Víctor Hugo usa claves. Poelle quiere decir poils, bello. Suis y sens, los senos. Nu, desnuda. Toda entera. Osc, un beso. Genua, la rodilla. Pros, prostituta. El examen de los cuadernos indica que rara vez cumplía el acto sexual completo. La mayoría de las veces se contentaba con mirar a la mujer, entera o parcialmente desnuda, acariciarla, besarla. Y aquí el detalle de sus actividades en el verano de 1870. Bueno, Hay que reconocer que el señor era metódico, ¿no? Es sí. decir, lo apuntaba todo, ¿vale? En fin, Leo la lista. rapidito, haz una lectura transversal, ¿vale? Bueno, 29 de julio, Fermín Bay, Noche de Jóvenes, Young, Alice Cole, Puel y Carbón. Bueno, es que 13 de Sí, julio. ya está, es un ejemplo, Es, ¿no? El tipo bueno, va apuntando todos los sí. escarceos, ¿no? que tiene. Bueno, y la enumeración continúa. Casi cada día, y a veces 2 veces por día, un nombre, una dirección y una anotación. N, OSC, Suisse, Puel, Genua. Las ayudas varían, seguramente según la importancia de los favores comprados. El verano siguiente tomó como amante a Marie Mercier, mujer de un partido de la Comuna fusilado. Mujer de un partidario de la Comuna fusilado, a quien hizo contratar por su nuera. Cuando se instaló en Luxemburgo, ella fue allí. Tenía 18 años y Hugo se complacía en verla bañarse desnuda en el Oud. Con frecuencia se le juntaba por las noches. Sus cuadernos están llenos de notas triunfantes. El 10 de septiembre, misma pecho toda. El 11, misma se ha dicho toma y tomo. Bueno, el 12, ahora todos los días y a toda hora. Misma María. La vio todas las noches hasta su partida a París el 23. Un año más tarde, tenía 70, dijo a Barty que le costaba en ese momento pronunciar discursos. Hablar me fatiga, como hacer el amor 3 veces. Y después de un momento de reflexión rectificó, 4 incluso. Le fatiga más, hay que reconocer la edad. Hablar. O era flojo hablando, Un poco fantasma un también. poco fantástico. Sí. Numerosas admiradoras se le ofrecieron ese año. Sarah Bernhardt, entonces joven, bella, cortejada, se le echó encima. Deseaba quizá un hijo de él, pues Hugo anotó en sus cuadernos: el hijo no se hará. Fue el quien buscó los favores de Judith Gautier, de 22 años, célebre por su belleza. Ella cedió. Hugo anotó en su cuaderno toda. Su relación fue breve, pues Hugo partió a Guernesey y se enamoró de Blanche, una bonita lencera de 22 años que Juliette había tenido la imprudencia de contratar. Luchó un poco contra sus deseos y después se puso a escribir versos para ella que se le entregó. Juliette tuvo sospechas, Blanche confesó y fue expulsada de Guernesey, pero en París vuelve a verla toda. La instala en Le Quai de la Tournelle y va casi todos los días a verla. Le gustaba verla desnuda. Vaya tela. Bueno, Vaya Viejo tela. verde. Hugo Gracias, era un viejo verde. gracias, Elida. Sí, es que son cosas que uno no se imagina, ¿no? Cuando uno lee algunas novelas, ¿no? En fin, Pepa, sigue tú, por favor. Escribe en Ocean. Tienes la traducción abajo. Ella me dijo, ¿quieres que me quede en camisa? Y yo le dije, la mujer nunca está mejor que desnuda. Fue soberbio, pues bien, dijo, heme aquí. Y delante de Adonis, Venus estaba así. Un poeta, era el pollo. Vamos. Continúa. Se me oye, ¿no? Es que estoy un poco... Sí. Sí. Hacían grandes paseos juntos. A Hugo le importaba tanto sentimental como sexualmente, y ella lo amaba con pasión. A veces él tenía remordimientos. También en Ocean escribe, oh triste espíritu humano, por el cuerpo poseído.
Juliette, suspicaz, lo hizo seguir por un policía privado y descubrió el 19 de septiembre de 1873 lo que ella llamaba sus vergonzosas aventuras. Huye de París, vuelve, él jura romper y no lo hace. Sin embargo, tenía cada vez más remordimientos. Esboza una comedia, Filemón Perverti, hacia 1877, en el que se acusa de buscar el placer sin preocuparse de las lágrimas de la desdichada Baucis. Vamos, que no podía dormir. El pobre Hugo. Tomar una joven en lugar de la vieja que uno tiene. Siento que voy a ser un canalla horrible. Al Fíjate, volver, además lo dice en futuro. No es que siento que he sido, no es que siento que he sido un canalla, lo cual lo voy a sería, seguir siendo. es que además voy a seguir siéndolo, ¿no? Adelante. Al volver a su casa encuentra a Baucis muerta de dolor y la joven Eglé se burla de él cuando, entre dos accesos de tos, multiplica las declaraciones amorosas. Concluye que Filemón ha sido engañado por el diablo mientras que en Baucis se encarnaba un ángel. Sin embargo, seguía frecuentando prostitutas. Cuando a los 76 años, el 28 de junio de 1878, tuvo una ligera congestión cerebral, el médico lo conminó a que moderara sus actividades sexuales. Pero, doctor, reconozca usted que la naturaleza debería avisar, le respondió. Hasta el fin no depuso las armas. Su cuaderno de 1885 registra todavía 5 performances amorosas. La última, el 5 de abril, unas semanas antes de su muerte. Pero su salud había declinado un poco después del ataque. Gracias, Pepa. Mercedes, sigue tú. La imagen que se había hecho siempre de la vejez lo autorizaba a asumir sus deseos sexuales hasta la edad más avanzada. Seguramente pensaba en voz cuando una mujer joven se le ofrecía. Para Judith Gautier escribió el soneto: estamos los dos cerca del cielo, señora, porque vos sois bella y yo soy viejo. Lejos de ser una tara, la vejez es un honor a sus ojos. Acerca a Dios y concuerda con todo lo que es sublime. La inocencia, la belleza. Hugo de viejo no sufría seguramente de ningún sentimiento de inferioridad. Sin embargo, no se ciega. Con ironía compara la pareja que forma con Blanche a la de Venus y Adonis. Y el viejo Filemón es ridículo cuando corteja a Eje entre los dos accesos de tos. De todas maneras, estaba orgulloso de sí mismo. Soy como el bosque que ha sido talado varias veces. Los brotes jóvenes son cada vez más fuertes y vivaces. Y además era amado por mujeres jóvenes y bellas, y eso le bastaba para otorgarse el derecho de amarlas. Se entiende menos bien cómo conciliaba su personaje de anciano augusto con su búsqueda furtiva de placeres venales. Juliette lo sospechaba y sufría. Por momentos él se lo reprochaba a sí mismo, pero siguió buscándolos aún después de la advertencia del médico. Dado el lugar que había acordado desde su matrimonio a la sexualidad, se hubiera sentido disminuido de haber renunciado a ella. Sus vergonzosas aventuras eran un combate de retaguardia y sobre todo consideraba que solo debía rendir cuentas a sí mismo. En toda su vida jamás cedió a la opinión. Si tenía deseos, los satisfacía. Gracias, Mercedes. Maricruz, por favor, sigue tú. Muchos ejemplos confirman que un hombre de edad puede ser sexualmente solicitado de una manera imperiosa. Edmond de Goncourt anotaba en su diario, 28 de septiembre 88, en el ferrocarril, atormentado por una necesidad de coito, pensaba en todo lo que se ha dicho, escrito, impreso sobre los viejos cochinos, esos pobres cochinos a quienes todavía muerde con todos los dientes el animálculo espermático.
¿Tenemos la culpa de que la naturaleza haya puesto de una manera tan imperiosa, tan persistente, tan obstinada el deseo de acercarse al otro sexo? Tenía 66 años. A los 70, el 8 de julio de 1892 escribe: en este momento, la nuca de la mujer, la nuca redonda y la nuca frágil, con, sobre la luz de la carne, una indiscreta corona de cabellos rizados, produce en mí un efecto afrodisíaco. Me sorprendo siguiendo, por el placer de verla, una nuca como otros siguen una pierna. El 5 de abril de 1893, si no es estúpido a mi edad ser mordido todavía por el animal espermático, hace 15 días que mi pensamiento quería mantenerlo entero en mi obra. Hace 15 días que me fabrica, bajo la oscuridad de los párpados, imágenes eróticas que hunden un poco las del aretino. Wells tenía 60 años cuando, después de un intercambio de cartas, se enamoró de Dolores. La amó con pasión y se descubrió aptitudes sexuales desconocidas. Me fue revelado por primera vez en mi vida que yo era un tipo asombroso, un mocetón extraordinario, un virtuoso notable. Seguro que Casanova no me llegaría a los tobillos, escribió divertido. Las cosas se echaron a perder. Hubo escenas penosas. Llegó a no poder soportar a Dolores y se separó de ella a los 66 años. Fue para encontrar a la que llamó Brigitte, por quien sintió el amor más violento de su vida. Amor compartido y que duró mucho tiempo. Muy recomendable, de verdad, la autobiografía de H.G. Wells, ¿eh? Es una belleza literaria e histórica que merece mucho la pena, ¿eh? Es muy linda, muy divertida, es muy bonita, un libro magnífico. Muy bien. Continúa, Maricruz. Entre nuestros contemporáneos abundan los ejemplos de hombres de edad relacionados o casados con mujeres jóvenes. Charles Chaplin ya no era joven cuando se casó con Ona, de la que tuvo varios hijos. Picasso había pasado los 60 cuando tuvo 2 hijos con François Gillot. Abandonado por ella, se enamoró de Jacqueline Roque y se casó con ella. En ese momento hizo dibujos muy hermosos que representan a una mujer desnuda, magnífica, frente a un viejo encanijado o incluso un mono. Sus fotografías lo presentaban entonces lleno de juventud y de vitalidad. Tenía seguramente una imagen favorable de sí mismo, confirmada por el amor de Jacqueline. Una especie de narcisismo de segundo grado le incita a caricaturizarse. En su singularidad está tan seguro de sí mismo que puede divertirse burlándose de los viejos enamorados en general. Escapa a la ridiculez y lo abominable de sus pretensiones desde el momento que las denuncia. Gracias, Maricruz. Pilar, sigue tú, por favor. Pablo Casals. Pablo Casals conserva a los 90 años una salud floreciente. Henry Miller cuenta: se levanta todos los días temprano, va a pasearse por la playa en Puerto Rico. Vuelve y toca Bach en el piano durante media hora antes de hacer 3 horas de violonchelo. Viaja y da conferencias. Hace 10 años, a los 80, se casó con una de sus alumnas que tenía 20. La pareja sigue unida. El mismo Miller es descripto, no, Sí, descrito, ¿no? escrito. Sí, Por sí. un periodista como un muchacho arrugado pero petulante, que aplasta a quienes lo rodean con su vitalidad. Bronceado, feliz, resuelto. A los 75 se casó con una japonesa de 29. Sexualidad, salud, vitalidad van unidas. Se diría que la vida del individuo está programada desde el punto de partida. A menos de accidentes venidos desde el exterior, su energía vital como su longevidad están inscritas en su organismo. Como que hay algo genético, ¿no? Nos dice ahí. De todos modos, yo comparto la opinión de Marí, ¿eh? Yo también, Yo creo que la práctica influye mucho. es Perdón, verdad. una pregunta que quería yo hacer. En esta época no se puede hablar de la sexualidad de las mujeres mayores, porque estamos viendo cómo los hombres importantes y, en fin, siempre son con jovencitas, la de 25, la alumna. Entonces, mi pregunta es, sí, aquí tenemos material para que Simón haya hecho estos ejemplos, pero ¿qué pasa? ¿Que no había ejemplos
paralelos o Sí, bien más tarde. no, lo estuvimos viendo también la semana pasada, una parte. Perdón, no asistí. No Claro, pude. claro, estuvimos viendo la semana pasada que la posición de la sexualidad de la mujer, que también se mantiene, eh, nos dice Simón que se ve afectada de manera diferente con respecto a la del hombre, ¿no? Porque la sexualidad del hombre pasa toda por su pene, ¿no? Mientras que la experiencia de la mujer, dice Simón, pasa por el cuerpo en su conjunto. Como ella ha vivido como un objeto para el otro, a diferencia del hombre que vive para sí, ¿no? La vejez en la mujer, dice Simón, actúa de otra manera, haciéndola retirarse antes, o bien porque es retirada por el hombre, ¿no? Ya no es deseada, o bien porque ella no se siente deseable, ¿no? El hombre ese problema no lo tiene. Veíamos en la página anterior ese que parecía una tortuga, ¿no? Decía y él tan contento, metido en su traje, ¿no? Sí, y tan feliz. ¿Le funciona el pajarito? Pues chico, pues para adelante, ¿no? Sí. Eh, claro, la posición de la mujer como objeto en la sociedad la coloca en otro lugar que le hace bastante más difícil la práctica de la sexualidad, ¿no? Eso, mírate el capítulo, mírate la sesión anterior que es muy potente. ¿Vale? Gracias, Jorge. De nada, Y nada. además, eso todavía les justifica a los varones para buscar a mujeres jóvenes en lugar de las Claro, mayores. claro. Que además están locamente enamoradas de Ya ellas, te digo, por ¿no? supuesto, ¿no? Claro. Las chavalas de 20 años que se pirran por los Por las abueletes, tortugas. por las tortugas, por las tortugas. Vamos allá, Pilar. Estos ejemplos confirman la idea de que la vida sexual se prolonga largo tiempo cuando ha sido rica. Pero sucede también que un hombre, hasta ese momento indiferente a las mujeres, descubre tardíamente las alegrías de la sexualidad. Berenson, que murió a los 94 años, escribe: "No empecé a tomar conocimiento de la sexualidad y de la vida animal en la mujer hasta la época de lo que podría llamarse mi vejez". Las personas hacemos nuestra vida de acuerdo a nuestras circunstancias, ¿no? Y si no se nos ha cruzado una pareja adecuada, pues podemos tener toda una vida sexual de lo más triste a lo largo de décadas y estar nosotros absolutamente convencidos de que eso es lo normal, ¿no? De que eso es lo que hay, ¿no? Hasta que un día se te cruza él o ella que te pone de vuelta y medio, ¿no? Y resulta que a los 60 años descubres pues, que no era lo que te habían contado. La experiencia de las personas es de lo más variada y depende de las circunstancias. Jorge, ibas a decir algo. Esta gente que usted, o sea, que está mencionando, que menciona la autora, es gente, supongo que de clase alta, ¿no? Porque esa época era, creo que había más prejuicios que los que hay ahora. Yo, por ejemplo, anoche, sin querer, miré una película que se llama Una, ¿sí? Que trabaja, norteamericana, pero no es de Hollywood, es de una película chiquita. Trabaja Rodney Mara y Ben Mendelsohn. Y, y ahí habla de la seducción de un tipo a una nena de 13 años, ¿sí? Y después ella lo va a buscar como que 15 años después. Y, y eso ya está, esa película y lo que estoy escuchando, está ahí nomás del delito, digamos, ¿no? Me parece, eso es lo que quería, por eso digo, entiende de qué clases era esta gente que está mencionando la autora, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando, por supuesto, de clase alta, ¿no? Y asquerosamente alta, ¿no? Faltaría más, Sí. ¿no? Pero yo creo que en el tema del amor, la pasión, la seducción, yo creo que trataría de ser más flexible, ¿no? En todo esto.
las cosas que nos seducen del otro, de la otra, de los otros, pueden ser de lo más variadas. Ya nos decía Simón en la sesión anterior que la sexualidad es perversa y polimorfa, ¿no? Recordemos, esto tengámoslo muy claro, porque Qui- es una verdad como una pisonadora, ¿vale? quiero ser flexible, ¿sí? Por eso, por Y eso eso, quiero aclarar que, digamos, que yo creo que hay que separar lo que es la cuestión del deseo, que el deseo puede dirigirse a múltiples destinos, ¿no? Desde la niñez a la vejez y pasando por todo tipo de formas humanas, ¿no? Se puede expresar el deseo, o inclusive objetos o circunstancias, guantes de látex, es decir, ¿no? Hay que tantas maneras en las que el deseo se puede expresar que son infinitos como la imaginación humana. Eso es una cosa. Y otra cosa es el Código Penal, ¿vale? Y tenemos que o tener el, claro o que el código de uno, o el no, código sí, de no, no, uno no, también. pero tengamos claro que el Código Penal es una cosa, o la sanción social es una cosa y el deseo es otra, ¿vale? En los países, en algunos países del mundo, mostrar el pelo, una mujer que muestre el pelo es una obscenidad. ¿Vale? Y además los tíos se ponen como una moto, de ver un mechón de pelo por ahí suelto, ¿no? Es decir, tal. Y en otros países, pues, como puede ser la Polinesia del siglo XIX, pues una mujer desnuda es desnuda de los pies a la cabeza, o entre los Nambicuara en el Mato Grosso, es que no representa en absoluto una mirada sexual, es decir, porque es la normalidad, ¿vale? Es decir, que el objeto que hace despertar el deseo es algo absolutamente cultural. Y dentro de esa enorme variación cultural que que puede hacer despertar el deseo en un sujeto, puesto que su formación ha sido hecha dentro de distintas culturas, ¿no? Cada uno en la suya. Aparte, hay unos códigos penales o hay unas sanciones sociales. En nuestro país es un delito, pues, las relaciones sexuales eh, o las proposiciones o los tocamientos por debajo de cierta edad. Pero hay otros países en que esa edad es 10 años menor. Y hay países en los que no hay ninguna edad. ¿Vale? En la que lo sea. Entonces, yo creo que hay que distinguir esos dos planos, ¿no? Por un lado, el deseo y las formas sociales en las que el deseo se manifiesta. Por otro lado, el deseo de la persona, cómo se ha ido forjando a lo largo de su experiencia vital. Y por otro lado, el código penal o los códigos que se sancionan en cada comunidad. Y aparte de esos tres niveles, hay otra cuestión, Jorge, que tú has apuntado muy bien antes, y es el poder, el burdo y liso ejercicio del poder. Quien puede, hace. Y esta gente que estamos viendo, no solamente eh, están expresando unos deseos propios de una época, de una formación y en un ambiente cultural. Es que además forman parte de la clase alta y de la clase poderosa. Pueden hacerlo. Y pueden hacerlo seguramente con impunidad. ¿Tú te imaginas hoy que un señor se lleve a la asistenta doméstica a la habitación de al lado? Sería que seguramente ocurrirá en alguna que otra casa, ¿no? Pero hoy lo vivimos como algo grotesco, ¿no? Pues seguramente en 1880 era jiji jojo entre los amigotes fumándose cigarros en el club, ¿no?
jiji jojo, pues mira lo que pasó el fin de semana. Y hoy seguramente algunos de estos comportamientos, no muchos lamentablemente, pero algunos de estos comportamientos hoy pues, serían inaceptables, ¿no? Vale, por eso te digo que tenemos que abrir un poco la mirada y no limitarnos solamente a lo que nosotros consideramos hoy válido o aceptable, ¿no? La variabilidad en la que se expresa la sexualidad humana en el mundo y a lo largo de la historia es infinita, ¿vale? Infinita. Y siempre está atravesada por esos 3 o 4 ejes. El deseo, la manera en la que ese deseo se ha socializado, los códigos de conducta de cada comunidad y el ejercicio del poder. Pero es verdad que independientemente del Código Penal, siempre hay una serie de cosas que son aceptables en cada cultura y otras que no. Y son mucho más aceptables las violencias contra las mujeres. Claro. Pero lo que quería decir en concreto es el ejemplo que lo de la criada y tal, que decías, bueno, esto hoy en día sería como impensable. Pues justamente hay varios estudios, en Barcelona hay varias asociaciones de trabajadoras del hogar y tal. Y claro, ahora además se suma el eje colonial, Claro, racializado, porque claro, claro. hay muchísimos casos de abusos y de intentos de abuso de chicas internas agravados por el tema de que no tienen papeles. Y si van a la policía a denunciar, se arriesgan encima a que las echen. O sea que se da, hay muchos casos, desgraciadamente es muy frecuente el Claro. tema Así es, Eva. ¿no? Sí, 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 sí. Y mira, ya Y tenemos de que se otro puede. eje más, el racial. Sí, Adelante, Pilar. Rodin, que vivía desde su juventud con Rose Beuret, que había tenido un gran amor por su alumna Camille Claudel, pero que en su madurez concedía poco tiempo a las mujeres, les hacía asiduamente la corte hacia los 70 años. Yo no sabía que, despreciadas a los 20, me encantarían a los 70, dijo. El tío, el tío a los 20 estaba obsesionado con el arte y solo veía mármol, ¿no? Dice, y a los 70 descubrió las dulzuras, La la, carne. la carne. ¿Eh? Era Adelante. cada vez más sensible a su seducción y acogía sin control a todas sus admiradoras. Durante varios años fue subyugado por una norteamericana casada con un duque de bastante edad. Nada bonita, pretenciosa y ridícula, según decían los amigos de Godin. Rilke, su exsecretario, se lamentaba. Cada día hace de su vejez una cosa grotesca e irrisible. Terminó al cabo de 6 años por romper con la norteamericana y volver a Rose. Trotsky, que desde los 55 se consideraba viejo, tuvo a los 58 una curiosa crisis de erotismo. Dotzer cuenta que en las cartas que escribe entonces a su mujer, su vitalidad irrumpe, así como su deseo sexual por Natalia. Le dice que acaba justamente de releer el pasaje de las Memorias de Tolstoy, en el que éste cuenta cómo, a los 70 años de edad, volvía de sus cabalgatas, sí, lleno de deseo y concupiscencia por su mujer, y cómo él, Trotsky, de 58, volvía de sus agotadoras escapadas a caballo en análoga disposición. Su deseo por ella le hacía emplear el argot del sexo y se siente confundido de poner por escrito palabras semejantes por primera vez en su vida y de conducirse exactamente como un joven cadete del ejército. ¿Eh? El tipo descubre a los 55 años que esto de salir a andar a caballo despierta todas sus pasiones, ¿no? Muy bien. Gracias, Pilar. De nada. Eva, sigue tú, por favor. Uno de los testimonios. Uno de los testimonios más sobrecogedores sobre la sexualidad senil es el de Tanizaki en sus dos novelas ampliamente autobiográficas, La confesión impúdica y El diario de un viejo loco. El erotismo japonés mezcla de manera singular el pudor y el impudor. Las parejas no se desvisten para hacer el amor, pero estampas y libros describen con la mayor crudeza las diferentes posiciones. Las obras de Tanizaki se inscriben en esa tradición.
La primera fue compuesta en 1956. El héroe tiene 56 años. El autor era más viejo. Es un profesor. Se acuesta con su mujer una vez cada 10 días. Queda agotado durante 3 horas al punto de faltarle las fuerzas para pensar. Tiene el fetichismo del pie femenino y se irrita porque su mujer solo le permite abrazos muy clásicos y se niega a desvestirse. Una noche en que ella se ha desvanecido por haber bebido demasiado coñac, ¿ves? Él aprovecha para iluminar con una lámpara su cuerpo desnudo y estudiarlo en detalle. Le lame los dedos de los pies. Se las arregla para emborracharla los días siguientes. Fotografía con una Polaroid las diversas partes de su cuerpo y pega las imágenes en su diario. Hay sadismo en su conducta, pues deja como al descuido su diario para que su mujer lo lea, pero supone que ella acepta que trampea con él como él con ella. Y el extraño placer que esto le proporciona tiene que ver con el masoquismo. Por masoquismo hace revelar las fotos de su mujer por un discípulo, Kimura, que seguramente la desea y a quien también ella seguramente desea. Se hace aplicar inyecciones de hormonas masculinas y se inyecta él mismo hormona hipofisiaria. Gracias a este tratamiento se vuelve cada vez más libidinoso, pero teme por su salud. Tiene mareos, trastornos de la memoria, una tensión muy alta. Empuja insidiosamente a Kimura y a su mujer a que tengan relaciones eróticas muy íntimas, si no completas. Los celos exasperan su placer. Su mujer sabe que los desbordes sexuales pueden ocasionarle la muerte y los estimula. Por su lado, él sabe que ella los provoca con conocimiento de causa. El masoquismo, el gusto por el peligro, le hacen deliciosa esta situación. Una noche deja que su mujer lo lleve al paroxismo del placer, la posee con más ardor que nunca y muere en sus brazos de un ataque. Amén. Vaya. ¿Cómo se, En cómo se, el diario de un viejo cómo se loco hace? se encuentra esta relación: erotismo, muerte, peligro exasperante del placer. Esta vez el héroe tiene 77 años, más o menos la edad del autor, y su vida sexual ha sido muy rica. Se siente ligeramente atraído por los actores jóvenes que representan papeles femeninos. Aunque uno sea impotente, parece que persiste una vida sexual, anota. Ha tenido unos años antes una ligera conmoción cerebral. Para caminar debe apoyarse en una enfermera o en su nuera. Se complace en imaginar su muerte, la ceremonia, las lágrimas. Me pregunto lo que será mi cara cuando esté muerto. Esta idea lo obsesiona. Y también la obsesión de la mujer. No deseo aferrarme a la vida, y sin embargo, mientras estoy vivo, no puedo dejar de sentirme atraído por el otro sexo. Me he vuelto totalmente impotente, pero me dan placer las excitaciones sexuales provocadas por todos los medios desnaturalizados e indirectos. Está siempre enfermo y se deleita en la descripción de sus achaques, incluso los más repugnantes, así como de la fealdad de su rostro. Fíjate la frase anterior, Eva. Me he vuelto ¿Perdón? totalmente impotente. Me he vuelto totalmente impotente, pero me dan placer las excitaciones sexuales provocadas por todos los medios desnaturalizados e indirectos, ¿no? Recoge ahí la tesis de Freud enterita, ¿no? Este Continúa. está un poco para allá también. Sigo, ¿eh? Está siempre enfermo y se deleita en la descripción de sus achaques, incluso los más repugnantes, así como de la fealdad de su rostro. Su tensión es muy alta, come y duerme mucho. Hace elongaciones porque sus huesos deformados le hacen sufrir. Siente en las manos, los brazos, las piernas, dolores agudos que lo excitan sexualmente. Es Vaya. extraño, incluso cuando sufro tengo deseos sexuales, e incluso sobre todo cuando sufro. Esta es una tendencia masoquista. Se ha desarrollado en mis años de vejez. Ama a las mujeres que le dan la impresión de ser crueles. Su nuera
a quien obsequia un día un hermoso bolso muy caro, lo autoriza a entrar en el cuarto de baño mientras toma una ducha y le permite que le bese la pierna por debajo de la rodilla. Un día, él le lame la pierna desde la rodilla hasta el talón y mete en su boca los pulgares. Se le inyectan los ojos, le sube la tensión. Tenía la cara encendida y la sangre se precipitaba en mi cabeza como si fuera a morirme en ese mismo momento de apoplejía. Creí realmente que me iba a morir. Cuanto mayor es su miedo, más aumenta su excitación. Vuelve a empezar otro día. Su tensión no aumenta y el placer es menos grande. Se excita también con las aventuras amorosas de los otros, en particular cuando su nuera trae a su amante a la casa. Los juegos eróticos bajo la ducha prosiguen. Una vez la besa en el cuello durante 20 minutos. Le regala un brillante de 3 millones de yenes mientras se niega a prestarle a su hija la modesta suma que ésta le pedía. Se complace en mostrarle a Satsuki, su nuera, sin sus dientes postizos. Un chimpancé habría sido menos horrible, dice. Añade, cuanto más fea me parece la cara reflejada en el espejo, más espléndida encuentro la de Satsuki. Aquí la fealdad de la imagen, lejos de ser un obstáculo, es un excitante a causa del masoquismo del héroe. Un día en que los huesos realmente le duelen, gime, Satsuki, me duele. Rompe a llorar, se babea, grita. Ella lo reta por la comedia. Él quiere besarla. La muchacha se niega y se limita a dejar caer en su boca una gota de saliva. El viejo toma cada vez más somníferos. Le dan inyecciones. Decide escoger el lugar donde lo enterrarán y parte a Kioto con la enfermera y Satsuki. Piensa mandar esculpir sobre su tumba el cuerpo de Satsuki, representando a la diosa Kanon, pues le gustaría descansar bajo sus pies. Se le ocurre otra idea, mandar grabar en la piedra sepulcral la huella de los pies de su nuera, haciéndolos pasar por los pies de Buda. Decide ejecutar él mismo el estampado. Por eso pinta con tinta los pies de Satsuki y llega a un grado de excitación extrema. Su tensión sube peligrosamente. Satsuki, que se ha prestado un día entero a sus manejos, huye, harta, al día siguiente. Tiene un ataque del que se recobra, pero que lo deja sumamente disminuido. Lo más singular en estas dos novelas es la relación entre la sexualidad y la muerte. La literatura las ha acercado a menudo. La idea de muerte suscita un reflejo de vida. Eros y tánatos van clásicamente asociados, pero no conozco otro caso en que un hombre necesite, para llegar al paroxismo del placer, poner en juego su propia vida. Estos testimonios concuerdan con las observaciones generales que los preceden. La impotencia no excluye el deseo. La impotencia no excluye el deseo, ¿vale? Hay que separar, tenemos que aprender a diferenciar el deseo de la genitalidad, ¿no? Son cosas diferentes. El deseo puede tener infinitos objetos por delante, ¿vale? La impotencia no excluye el deseo. Termina el párrafo, Eva. Este se sacia las más de las veces en desviaciones en que se acusan los fantasmas de la madurez, el voyerismo en Hugo, el masoquismo en Tanizaki. Muchos hombres de edad buscan mujeres más jóvenes que ellos. Los sujetos en quienes la sexualidad sigue desempeñando un papel importante están dotados de una salud excelente y llevan una vida activa. Gracias, Eva. Julián, sí, Un inciso que me ha gustado mucho este pasaje por la relación entre el Eros y el Tánatos y la relación entre la sexualidad y la muerte. Y esto es una cosa que se ve mucho a los que nos dedicamos a la práctica clínica, es una cosa que se ve mucho. En las situaciones de más vitales, más extremas o más dolorosas que tienen que ver sobre todo con la muerte de seres muy queridos o muy cercanos, la sexualidad es como que hay fases donde se exacerba muchísimo, ¿no?
parecería que uno no tiene el cuerpo, ¿no?, para el placer cuando está en una situación de mucho sufrimiento o de mucho dolor, y muchas veces está totalmente unido, es como una búsqueda de anestesia por el lado del placer, incluso a veces por el lado del placer tocando lo masoquista, ¿no? Ese punto del placer también contaminado de dolor o cercano al dolor, ¿no? Y esto se ve, es más habitual de lo que el sentido común nos diría que lo es, ¿no? Claro. Este Gracias. pasaje, este pasaje me ha parecido Más, interesante. más allá del principio del placer, ¿no, Pep? Sí, más allá del principio del placer. Mm. Julián, pon el micro y vamos a la lectura. ¿Me oís ahora? Perfecto. Sobre la relación de un viejo con su cuerpo, su imagen, su sexo, poseemos un documento sorprendente, el diario de Lotot, que nos proporciona una síntesis viviente de los diversos puntos de vista que hemos considerado en este capítulo. Letot siempre se miró con complacencia. A los 41 años anota: no me encuentro tan feo. Tengo una cara incluso bastante expresiva. Nada trivial. Reconoce que es la cara de un hombre de 41 años, una cara marcada ya por la vida. Después repite a menudo que se siente más joven de lo que es. La revelación de su envejecimiento la ha detenido en los demás y le ha causado una viva cólera. Tenía 53 años cuando un empleado de la estación habló de él como de un viejecito. Letot anota furioso en su diario: viejecito, señor de edad, pero qué diablo, estoy tan encandilado. Yo no me encuentro ni viejecito ni señor de edad. Me veo al aire de un hombre de 50 años. Claro, pero muy bien para su edad. Soy delgado, flexible. Un señor de edad en este estado, se me lo traigan. A los 50 años se examina con ojo crítico. Tengo 40 años por mis disposiciones físicas y morales. Lástima que la cara no guarde relación. Lástima que el espejo no. Adelante. La falta de dientes, sobre todo. Para mi edad, delgadez, flexibilidad, agilidad, porte, estoy estupendo. La falta de dientes lo echa todo a perder. Ya no me atrevería a hacer la corte a una mujer. Esto no le impide encolerizarse de nuevo a los 60 años porque un joven le cede su asiento en el subterráneo. Ah, el diablo se lleve a la vejez horrible cosa. En él se comprueba con una particular evidencia de la imposibilidad en que se encuentra el hombre de edad de realizar su vejez. Anota un día de cumpleaños. Hoy he entrado en mi año 64. No me siento para nada un señor de edad. El señor de edad es otro, cierta categoría objetivamente definida. Él no encuentra ese personaje en su experiencia interior. Sin embargo, por momentos la edad le pesa. El 12 de abril de 1936 escribe: no estoy contento con mi salud, con un estado de ánimo. La pena de envejecer también. Sobre todo eso. Pero a los 69 años anota: me conservo a los 70 años todo lo vivo, ligero, flexible, alerta que es posible estar. Podía estar contento de sí mismo. Se ocupaba en persona de su casa, cuidaba sus animales, hacía a pie todas sus diligencias, llevaba pesados canastas de provisiones, escribía su diario
y no conocía la fatiga. Solo la vista de esta se está poniendo mala. No me he movido de lo que era a los 20 años. He conservado la memoria, la vivacidad de espíritu. Vamos, el tipo está claro que se sentía, no sé cómo estaba, pero se sentía como un toro, Un ¿no? poquito narcisista también, ¿no? Un poquito narcisista. Luisa, continúa tú, por favor. Por eso, Por eso se irrita tanto cuando las reacciones de los demás lo llaman a la realidad. Tenía 70 años cuando en el subterráneo una mujer que había perdido el equilibrio al arrancar el coche exclamó: «Ah, perdón, abuelo, casi me caigo encima de usted», anotó furioso. «Recorcholis, así que se nota también la edad en la cara. Qué mal se ve uno a sí mismo». La paradoja es que no detestaba ser viejo. Constituye uno de esos casos de que he hablado, en el que la vejez coincide con un fantasma infantil. Los viejos siempre le habían interesado. Anota, a los 72 años, el 7 de marzo de 1942, le viene a uno una especie de coquetería cuando llega viejo, de estar en buen estado, conservarse delgado, flexible, alerta, la tez siempre igual, las articulaciones intactas, sin enfermedad ni decadencia física ni intelectual. Desde luego era... era un coqueto. No hice narcisista, pero su coquetería exigía que su edad no fuera visible para los demás. Lo que le gustaba era imaginarse que se mantenía joven, no obstante el peso de los años. Por momentos, además, lo soportaba mal. El 2 de julio de 1942 escribió: 72 años y medio. Por bien que me sienta la vejez, me afecta profundamente y el pensamiento de la muerte. Mi vista ha empeorado mucho. Tiene miedo de que los dientes que sujetan su puente aflojen algún día. Bonito quedar entonces. Ese día creo que podré encerrarme en mi casa. Otro día nota. Quisiera tanto no tener más que 50 años con mi madurez presente y los conocimientos adquiridos desde entonces. Anda, qué listo. Por fabular, resignarse, conformarse, maldita vejez, está toda en esas palabras. Y después de su satisfacción renacida, envejezco mucho de cara y empiezo a tener la piel de la barbilla lleno de pequeñas estrías. Es que ya no soy joven. El 18 de enero próximo cumpliré 74 años. He llegado a ser, me miraba hace poco en París en las vitrinas, lo que tanto me interesaba cuando era chico. Todavía cuando era joven, en realidad lo que me ha interesado toda la vida, un viejo curioso, original de aspecto, de fisonomía, de rostro expresivo, vestido a una especie de moda de antes, a quien mira la gente, a quien debe de tomar por un viejo actor que no ha hecho caso. Estaba a justo título orgulloso de su salud. Cuando se ha llegado a cierta edad, como yo, que voy a cumplir 75 años dentro de unos días, y como yo, que no conozco la fatiga, se ha mantenido en buen estado, salvo en el amor. Ay, uno adquiere una especie de vanidad, la juventud. No es eso lo importante. Lo importante es llegar a viejo. ¿Dónde? Lo importante es llegar a viejo. Aquí Lo importante. uno podría preguntarse de qué forma polimorfa y desviada está encontrando Letud la satisfacción del deseo, ¿no? Antes yo creo que antes Pepa dio en la diana, ¿no? Sí. Dilo, Pepa, dilo. ¿En qué está encontrando la satisfacción? Sí, ahí hay, yo diría, una suerte de autoerotismo, ¿no? Claro. De El complacerse narcisismo, con... Sí. ¿no? Claro. Ese comportamiento narcisista es el que él busca en esos espejos, en esas miradas, ¿no? Convencerse. Claro. Encuentra el placer en verse, oye, como si tuviera 50, ¿no? Estupendo, de verse. Bueno, aún cede con lo de los dientes y tal. Claro. Y fijaros que de sexo todavía no hemos hablado, ¿no? Es todo totalmente imagen, ¿no? Sí, imagen, el feedback que te viene, sí. Solo al final de su vida, cuando su salud se desmorona, cede el desaliento. El 25 de febrero de 1945. Estoy completamente por el suelo.
el estado de mi vista, el envejecimiento atroz que observo en mi cara, el trabajo de mi diario tan retrasado, la mediocridad de mi vida. No tengo impulso, no tengo ilusión. El tiempo de los placeres, incluso de 5 minutos, ha pasado de verdad. Tenía entonces 75 años y su vida sexual se había detenido. Pero salvo en sus últimos años, una de las razones de su orgullo es que había conservado deseos y la posibilidad de saciarlos. En su diario se sigue la evolución de su sexualidad. Solo llegó a ser verdaderamente sensible a las mujeres al acercarse a la cincuentena. A los 35 años escribía: empiezo a lamentar el tener una naturaleza que me permite usar tan poco de las mujeres. Le faltaba el fuego sagrado. Pienso siempre demasiado en otra cosa, en mí, por ejemplo. En mí, por ejemplo, ¿no? En mí, Pienso por demasiado. ejemplo, si es que sé su circunstancia, madre mía. Tenía ser impotente y era breve en el acto. No doy placer a las mujeres. Termino en 5 minutos y nunca puedo volver a empezar. No, no, no. En el amor solo me gusta la desvergüenza. No se pueden pedir ciertas cosas a todas las mujeres. Tuvo una larga relación con el tal B. Dice que la amó mucho, pero que también que en la vida en común con ella era un infierno. Hacia los 40 años, siempre bastante frío, a falta de saber dar placer a su pareja, se complace en ver imágenes de mujeres desnudas. De mujeres desnudas. Gracias, De Luisa. mujeres desnudas. Bueno. Mari, por favor, vuelve tú a retomar la lectura. Sin embargo, unos años más tarde, habla con melancolía de las raras sesiones amorosas de su vida que realmente me han dado placer. Se reprocha el ser con las mujeres tímido, torpe, brusco, demasiado sensible, siempre reflexionando, dejando pasar y perdiendo las mejores oportunidades. Todo cambió cuando hubo encontrado, cerca de los 50 años, una mujer apasionada, maravillosamente organizada para el placer, que responde perfectamente a mi gusto en estas cosas. Se muestra casi brillante, cuando hasta entonces, como solo había conocido mujeres que no le convenían, se imaginaba escaso de medios. A partir de este momento, la sexualidad... Perdón, detente un momentito, por favor. Vale. Adelante, Mari. A partir de este momento, A partir de este momento, la sexualidad se vuelve en él una obsesión. El 14 de diciembre de 1923 anota: Madame tiene quizá razón. Mis ganas repetidas de hacer el amor son quizá de orden patológico. Lo cargo en la cuenta de la moderación de toda mi vida hasta los 40 años pasados, en lo mucho que ella me gusta, como que no puedo ver cualquier parte de su persona sin tener enseguida ganas. Lo cargo también a la cuenta de muchas cosas de que he estado privado, como la desnudez femenina, a la que me he aficionado mucho. Me asombro incluso cuando pienso en lo que he llegado a hacer con respecto a todas estas cosas. A ninguna mujer le he hecho todas las caricias que le hago a Madame. En verano, cuando se separan, la abstinencia le pesa. Se masturba pensando en ella. Estoy encantado. Claro, de ser todavía tan ardiente a mi edad. Pero, rediablos, tiene sus buenos inconvenientes. Madame era un poco mayor que él. Solo había amado toda su vida a mujeres maduras. Una mujer virginal de 23 años se le echó encima y él consintió a una aventura, pero sin ningún placer, y rompió enseguida. Aparte de esta escapada, fue fiel durante años a Madame. Se complacía en mirarse en un espejo mientras se hacían el amor. A partir de 1927 debe vigilarse sexualmente.
Se consuela teniendo con la pantera conversaciones picantes. Le ha puesto de sobrenombre a Madame, le ha puesto la pantera, ¿no? Ah, vale. No se entiende bien con ella. Los sentidos, el vicio es lo que nos une. El resto es de una endeblez, pero evoca con satisfacción en 1938 17 años de placer entre dos seres tan ardientes y tan atrevidos, es uno como el otro, tan atrevidos el uno como el otro en sus caricias y sus palabras en el placer. A los 59 años, su relación con la que él llama ahora el azote todavía dura, aunque la mujer tenga 64 años. La Hemos pareja pasado de Madame a la pantera a y la ahora el pantera azote. y luego al azote. Las parejas en que la mujer es mucho más joven que el hombre le chocan. Yo a los 59 años no me atrevería a hablar de las cosas, de la cosa a una mujer de 30. Todavía encuentra al azote muy deseable y gusta vivamente de las sesiones que celebra con ella. Sin embargo, se queja. Cuando hago el amor como eyaculación, casi agua. El amor lo fatiga y los médicos le aconsejan detenerse. Se masturba de vez en cuando. Escribe al azote cartas eróticas y ella le responde. Las palabras escritas le producen una gran excitación. El 25 de septiembre de 1933 escribe: vuelvo a estar sumamente atormentado por las ideas amorosas como el lunes pasado. Me miro con curiosidad e inquietud en este estado. En 1934, 1935 es la misma situación. Masturbación, cartas eróticas, sesiones con el azote. Otra relación que lo atormenta mucho con una tal CN. En el diario se multiplican las evocaciones eróticas, cuando con los juegos del amor, cuidado con los juegos del amor. Todavía me inclino terriblemente a ellos, e incluso demasiado para mi edad. El 13 de agosto de 1938 escribe, decepcionado por CN, no pienso hasta torturarme más que en hacer el amor con una mujer que se me parezca, que tenga mis gustos. Una mujer que se me parezca, que tenga... Y que tenga mis gustos. No, gracias, Marí. Elida, por favor, continúa tú. El 18 de enero de 1938, seguramente estoy mejor cuando no hago el amor. No es que lo haga con dificultad, al contrario, pero es siempre un desgaste y no se compensa tan rápido como hace algunos años. Lo que más echo de menos es la desnudez femenina, las posturas licenciosas y hacer minet. El 17 de febrero de 1940 escribe que sueña con mujeres, la cara, el cuerpo de una mujer que gusta. Me paso las noches en sueños imposibles. Con más de 69 años se queja de ayunar. Dice, hablando de su juventud, yo era poco inclinada al placer sexual, todavía menos al placer de ver un cuerpo de mujer en todos sus detalles. Placer que adquirió para mí, después de los 40 años, un grado tan alto, tan vivo. Hasta los 66 o 67 años, yo podía hacer el amor 2 o 3 veces por semana. Ahora se queja de quedar mentalmente fatigado 3 o 4 días después de haber hecho el amor, pero todavía lo hace y se escribe con 3 de sus antiguas queridas. Se lamenta porque CN no quiere acostarse más con él. Acaricia recuerdos amorosos y se complace en evocarlos en su diario. A los 70 años escribe: la mujer, el amor me faltan enormemente. Recuerda que hizo el amor ardientemente de los 47 a los 63 años con el azote. Después 2 años con CN. No empecé a sentir la disminución hasta hace 3 años. Todavía puedo hacer el amor, incluso me tristece a menudo verme privado de hacerlo, diciéndome que seguramente es preferible que me abstenga. El 29 de septiembre de 1942
Sigo siendo bastante ridículo. Las cosas de las mujeres y del amor me faltan terriblemente. 3 de noviembre. Estoy hundido en abismos de tristeza por verme privado de las cosas de la mujer y del amor. A los 72 años todavía esboza idilios que no se realizan. Tiene sueños eróticos que lo llevan a la erección. Sigo pasándome las noches en la mejor de las disposiciones, pero el mismo año comprueba la declinación de su sexualidad. No hay que entregarse más a los ejercicios del amor, cuando el físico está muerto o casi. Incluso el placer de la vista, de hacer caricias, termina rápido, sin ningún ardor por volver a empezar. Hace falta el calor físico para gustar de todo eso. Se ve que el placer que le ha durado más tiempo, placer al que por lo demás concedió mucho valor después de los 40, es el de la vista. Cuando este se extingue, considera que su vida sexual está acabada. Ve también cómo la imagen de sí mismo está ligada a la actividad sexual. Se siente por el suelo hasta un punto atroz, cuando ya no puede gustar del placer. Sin embargo, su narcisismo sobrevivió algún tiempo a la declinación de su sexualidad. Gracias, Elida. Bueno, vamos a ver otros ejemplos. Pepa, adelante. También entre los homosexuales se conocen ejemplos de vejez amorosa. Miguel Ángel debe situarse entre ellos. Algunos pretenden que su pasión por Tommaso Cavalieri fue platónica, pero los sonetos ardientes que le dedicó desde el día que lo conoció a los 57 años hasta su muerte traducen, sublimadas o no, emociones indudablemente sexuales. Esto no sé cómo se pronuncia yo. Jouando. Ah, gracias. Direct. Conservó seguramente durante mucho tiempo actividades sexuales porque ya es viejo cuando escribe. Incómodo por una castidad de la que todavía no tengo ni el gusto ni el hábito, no sé qué uso puede hacerse de ella sin virtud y sin haber tomado partido. A más de 75 años, Guide en su diario evoca noches apasionadas. 3 de abril de 1944. No consigo despreciar las alegrías carnales y por lo demás no me esfuerzo. Un desperfecto del avión me permite una de las más vivas anteanoche. 24 de enero de 1948. Ninguna vergüenza después de voluptuosidades fáciles. Proust ha dejado sobre la vejez de M. Charlus páginas evidentemente inspiradas en modelos de carne y hueso. De joven hacía ostentación de maneras viriles y los que no estaban al tanto de sus costumbres le atribuían gran éxito con las mujeres. Su orgullo aristocrático resistía a todas sus depravaciones. La inversión se presentaba como uno de los elementos de su fuerte personalidad. Al volver a París en 1914, después de una larga ausencia, el narrador observa, caminando detrás de los zuavos, De dos zuavos, que son los soldados argelinos, los soldados de infantería argelinos. De dos zuavos a un hombre alto y grueso, de sombrero blando y larga opalanda, a cuyo rostro violáceo vacilaba yo en poner el nombre de un actor o de un pintor igualmente conocidos por innumerables escándalos sodomitas. Era M. de Charlus. M. de Charlus había llegado lo más lejos posible de sí mismo, o más bien para él mismo, tan perfectamente enmascarado por lo que había llegado a ser y que no le pertenecía a él solamente, sino a muchos otros invertidos, que en el primer momento lo habían tomado por otro de ellos. Enteramente abandonado a su vicio, habían empezado a gustarle los niños y veía homosexuales por todas partes. Solía frecuentar un hotel sospechoso que tenía Jupien, se hacía encadenar y moler a golpes por muchachos pagados que lo insultaban mientras lo fustigaban. No vivía más que con inferiores y había renunciado casi a ostentar maneras viriles. Sin embargo, su encarnizamiento en el reclamar las trabas más fuertes, los accesorios más feroces,
seguía revelando un sueño de virilidad. Su caso era análogo al de los heterosexuales, en quienes los fantasmas cobran un lugar preponderante cuando han perdido enteramente o en parte su potencia sexual. Los sueños masoquistas que antes había contenido ahora lo invadían y trataba de realizarlos. Varios años más tarde, el narrador vuelve a verlo una vez más. Era un anciano, pero seguía buscando aventuras y se las arreglaba para engañar la vigilancia de Dupin, que le servía de enfermero. Tenía crisis en que hacía sobre sus costumbres confesiones desembozadas donde la palabra era el sustituto de actividades muy disminuidas a pesar de todo. Bueno, Ah, y mira, aquí yo luego ya creo, empieza con la sexualidad de la mujer. sí, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí para no empezar un tema nuevo. Y seguimos el miércoles que viene. Bueno, Muy interesante la sesión de hoy. no diréis que no es intensito el final del capítulo, ¿eh? Muy interesante, sí. Es un poco como Sálvame Deluxe, pero oculto. Un cotilleo. Cotilleo, En plan fino, en plan fino. Bueno, para la semana que viene terminaremos el capítulo y seguramente empezaremos el siguiente. Para el siguiente, como siempre, Simón empieza con cuestiones, con ciertos conceptos filosóficos. Me lo prepararé con todo cuidado Generales. para haceros la panorámica antes de empezar la lectura. Muy bien, seguimos Bueno, el buenas miércoles que noches. viene, compañera. Claro, gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias a todos. Hasta la semana que Adiós, viene. buenas noches. Hasta la Adiós. semana que viene. Hasta la Adiós, semana que Mari. viene. Chao. Adeu. Buenas